Es el año 1945. La otrora poderosa maquinaria de guerra nazi se tambalea, al borde del colapso. A través de los paisajes europeos marcados por la batalla, las fuerzas aliadas avanzan. El sabor de la victoria está en el aire, teñido con el amargo sabor de un conflicto largo y sangriento. El pueblo alemán, cansado y desilusionado, empieza a comprender la verdadera magnitud de las atrocidades del régimen nazi. En medio del caos y la incertidumbre, está a punto de desarrollarse una pequeña bolsa de resistencia, un testimonio del perdurable poder del coraje y la compasión frente a una oscuridad inimaginable. Esta no es una batalla ordinaria. Es una historia de alianzas improbables forjadas en el crisol de la guerra, una historia de la humanidad triunfando sobre el odio. Es la historia de la batalla del Castillo Iter. El hedor de la guerra flotaba en el aire, un sombrío recordatorio del conflicto que había asolado el continente durante años. Las otrora orgullosas ciudades de Europa yacían en ruinas, sus calles llenas de escombros y los fantasmas de una era pasada. Las cicatrices de la batalla eran profundas, un testimonio de la brutal eficiencia de la guerra moderna. Sin embargo, incluso en medio de la desolación, había destellos de esperanza. El régimen nazi, como una bestia herida, se defendía en su agonía, pero su control sobre el poder se debilitaba día a día. Los ejércitos aliados, fortalecidos por victoria tras victoria, se acercaban, con su resolución endurecida por el conocimiento de que estaban luchando por un mundo mejor. En lo alto de los Alpes austríacos, con vistas al pintoresco pueblo de Iter, se alzaba un castillo medieval. El castillo Iter, una vez símbolo de opulencia y grandeza, había sido reutilizado por los nazis como prisión para personas de alto perfil consideradas enemigas del Reich. Entre los cautivos dentro de sus antiguos muros se encontraban destacadas figuras francesas, ex primeros ministros, generales e incluso una estrella del tenis. Eran prisioneros de guerra, pero de un tipo diferente. Prisioneros de la política y la ideología, con sus vidas en juego mientras el régimen nazi se derrumbaba a su alrededor. Estos prisioneros no eran soldados endurecidos, sino individuos que alguna vez habían ocupado puestos de poder e influencia. Eran hombres y mujeres que habían probado la libertad y conocían el valor de la misma. Encarcelados dentro de los confines del castillo Iter, habían soportado las indignidades del cautiverio, aferrándose a la esperanza de la liberación, mientras la guerra continuaba afuera. El castillo en sí era un microcosmos de la guerra que se libraba más allá de sus muros. Dentro de sus confines, captores y cautivos existían en una tregua incómoda, sus destinos entrelazados por los caprichos de un régimen moribundo. Los guardias, una vez fervientes creyentes en la ideología nazi, comenzaban a cuestionar su lealtad a medida que la inevitabilidad de la derrota se cernía sobre ellos. Los prisioneros, con sus espíritus apagados pero no rotos, observaban y esperaban, sus esperanzas subiendo y bajando con cada día que pasaba. Entre los prisioneros se encontraba un hombre llamado Jim Borotra, un ex campeón de tenis francés que alguna vez había agraciado las canchas de Wimbledon. Borotra, un hombre de acción y patriotismo inquebrantable, se negó a ser intimidado por sus captores. Se convirtió en un faro de esperanza para sus compañeros de prisión, su espíritu y determinación, una fuente de inspiración en sus horas más oscuras. A medida que las fuerzas aliadas barrían Alemania, el mayor Joseph Gangel, un oficial de la Wehrmacht, se sentía cada vez más desilusionado con el régimen nazi al que había jurado servir. Gangel, un hombre de conciencia, estaba horrorizado por las atrocidades cometidas en nombre del Tercer Reich. Fue testigo de primera mano de los horrores de los campos de concentración, el trato brutal a los civiles y la destrucción sin sentido causada por la maquinaria de guerra nazi. Dividido entre su deber para con su país y su conciencia, Gangel tomó una decisión fatídica. Desafiaría las órdenes de sus superiores y se uniría a las crecientes filas de aquellos que se atrevían a resistir al régimen nazi. Sabía que tal acto se consideraría traición, castigado con la muerte, pero ya no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras su país descendía a la barbarie. El viaje de Gangel de soldado leal a comandante rebelde fue peligroso, lleno de peligros a cada paso. Tuvo que navegar cuidadosamente por las traicioneras aguas de un régimen al borde del colapso, ocultando al mismo tiempo sus verdaderas intenciones a aquellos que lo querrían ver muerto.
se puso en contacto con la resistencia austríaca, ofreciendo sus servicios y prometiendo luchar junto a ellos contra la tiranía nazi que se había apoderado de su nación. La noticia de la rebelión de Gangl se extendió rápidamente entre las filas de la Wehrmacht, llegando a oídos de otros oficiales que compartían su disgusto con el régimen nazi. Algunos, inspirados por su coraje, decidieron seguir su ejemplo, desertando de las filas de las SS y uniéndose al incipiente movimiento de resistencia. Otros, atados por el miedo o la lealtad al régimen, permanecieron en silencio, con sus verdaderas lealtades ocultas tras una máscara de obediencia. Con la guerra llegando a su fin, los prisioneros del castillo Iter se encontraron en una situación precaria. Los guardias de las SS, temiendo el castigo por sus crímenes, se preparaban para ejecutar a sus cautivos de alto perfil en lugar de permitir que fueran liberados por las fuerzas aliadas que se acercaban. Sin embargo, el destino, al parecer, tenía otros planes. Las noticias del complot de las SS llegaron al mayor Gangl, y él sabía que tenía que actuar rápido. Gangl, ahora al mando de un pequeño grupo de combatientes de la resistencia antinazi, se puso en contacto con la 12ª División Blindada estadounidense, comandada por el capitán John C. Jack Lee Jr. Eran un estudio de contrastes, los endurecidos tanquistas estadounidenses y el heterogéneo grupo de combatientes de la resistencia alemana y austriaca. Sin embargo, estaban unidos por un propósito común: salvar a los prisioneros del castillo Iter de una muerte segura a manos de las SS. La alianza entre Gangl y Lee era tan improbable como audaz. De un lado estaban los representantes de una nación que había estado en guerra con Alemania durante años. Del otro, un grupo de hombres que alguna vez habían vestido el uniforme del enemigo. Pero los horrores de la guerra tenían una forma de difuminar las líneas entre amigo y enemigo. Y en ese momento, estaban unidos por un sentido compartido de humanidad y un deseo de corregir los errores que se habían cometido. El plan era una apuesta desesperada, una carrera contrarreloj para llegar al castillo antes de que las SS pudieran llevar a cabo su plan mortal. Juntos, soldados estadounidenses y rebeldes alemanes, unidos en su oposición al régimen nazi, emprendieron una misión para liberar a los prisioneros del castillo Iter. Su viaje los llevaría al corazón del territorio enemigo, donde el peligro acechaba en cada esquina. Sección 5. La sombra de la Cruz Gamada. El 4 de mayo de 1945, un convoy de tanques estadounidenses y soldados alemanes, testimonio de su improbable alianza, se acercó a las imponentes puertas del castillo Iter. No fueron recibidos con vítores de liberación, sino con sospecha e incertidumbre. Los prisioneros franceses, acostumbrados desde hacía tiempo a la brutalidad de sus captores nazis, desconfiaban de estos hombres armados que decían ser sus salvadores. Gangl, consciente de la desconfianza de los prisioneros, se acercó al castillo solo, desarmado y con una bandera blanca. Les habló en francés fluido, explicándoles la situación y asegurándoles que estaba allí para ayudarlos. Sus palabras, pronunciadas con sinceridad y convicción, empezaron poco a poco a disipar sus temores. Tranquilizados por las palabras de Gangl y la vista de los tanques estadounidenses a lo lejos, los prisioneros accedieron vacilantes a cooperar. Las puertas del castillo Iter se abrieron, admitiendo a sus libertadores en el patio. Fue un momento de júbilo y trepidación, un momento que marcó el final de su cautiverio, pero también el comienzo de un capítulo nuevo e incierto. La frágil paz, sin embargo, no iba a durar. A medida que el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre los Alpes tiroleses, surgió una nueva amenaza del bosque cercano. Un contingente de tropas de las Waffen-SS, leales hasta el final, se habían enterado de la rebelión en el castillo Iter. Estaban en camino, ansiosos por recuperar el castillo y vengarse de aquellos que se habían atrevido a desafiar al Führer. Sección 6. Manteniendo la línea. Una defensa desesperada. La batalla del castillo Iter, un choque de ideologías y un testimonio del caos de los últimos días de la guerra, comenzó el 5 de mayo de 1945. Los defensores, un grupo heterogéneo de soldados estadounidenses, rebeldes alemanes e incluso algunos de los propios prisioneros franceses, se prepararon para enfrentarse a la fuerza de las SS, numéricamente superior.
Estaban superados en número, en armamento y luchando por una causa que parecía casi perdida. Las SS, alimentadas por el fanatismo y un deseo desesperado de salvar alguna apariencia de victoria de las cenizas de la derrota, lanzaron su asalto con feroz intensidad. El fuego de las ametralladoras rasgaba el aire, destrozando la tranquilidad del paisaje alpino. Los proyectiles de mortero se estrellaban contra los muros del castillo, haciendo llover una lluvia de piedras y escombros sobre los defensores. La situación era grave, el resultado incierto. Dentro de los muros del castillo, una sensación de sombría determinación se apoderó de los defensores. Sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero estaban decididos a vender caras sus vidas. Habían llegado demasiado lejos, luchado demasiado duro, para rendirse ahora. Soldados estadounidenses y rebeldes alemanes, hombro con hombro, devolvieron el fuego con una ferocidad que desmentía sus menguantes suministros de munición. Entre los defensores se encontraba Jan Borotra, la ex estrella del tenis, que había cambiado su raqueta por un rifle. Borotra, con su atletismo intacto tras años de cautiverio, utilizó su conocimiento del diseño del castillo para superar a las tropas de las SS. Se convirtió en un símbolo de desafío. Su coraje y determinación inspiraron a sus compañeros defensores a seguir luchando. Sección 7. Un rayo de esperanza en el horizonte. A medida que la batalla continuaba, las esperanzas de los defensores disminuían con cada hora que pasaba. La munición se estaba agotando, las bajas aumentaban y el asalto de las SS no mostraba signos de disminuir. Justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido, un rayo de luz apareció en el horizonte. Una fuerza de relevo, alertada de la difícil situación de los defensores por una audaz fuga del castillo asediado, se abría paso a través de los traicioneros pasos de montaña. La fuerza de relevo, liderada por soldados estadounidenses del 142 Regimiento de Infantería, se había abierto paso a través de una feroz resistencia para llegar al castillo Iter. Eran la última esperanza de los defensores, su llegada esperada con impaciencia por aquellos que habían soportado una noche de asalto implacable. La llegada del 142 Regimiento de Infantería cambió el rumbo de la batalla. Con tropas frescas y suministros muy necesarios, los defensores pudieron rechazar el ataque de las SS. La lucha fue feroz e implacable, pero la situación había cambiado. Las SS, con sus filas mermadas y su moral destrozada, finalmente se vieron obligadas a retirarse, desapareciendo en los bosques circundantes. La batalla del castillo Iter había terminado. Los defensores, cansados pero triunfantes, salieron del castillo maltrecho, con los rostros marcados por la fatiga de la batalla, pero con el ánimo en alto por la victoria. Se habían enfrentado a un enemigo numéricamente superior y habían salido victoriosos. Un testimonio del perdurable poder del coraje, la determinación y los lazos de camaradería forjados en el crisol de la guerra. Sección 8. Alivio y recuerdo. El patio del castillo Iter, una vez escenario de la opresión nazi, era ahora una escena de júbilo y alivio. Los soldados estadounidenses abrazaron a sus homólogos alemanes, su victoria compartida trascendiendo las barreras del idioma y la nacionalidad. Los prisioneros franceses, con los rostros grabados con una mezcla de incredulidad y euforia, salieron a la luz del sol, finalmente libres de la sombra de la tiranía nazi. Tras la batalla, el mayor Joseph Gangel, el oficial alemán que se había atrevido a desafiar a su propio gobierno, fue aclamado como un héroe. Había arriesgado todo para salvar las vidas de aquellos que habían sido considerados enemigos de su Estado, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad podía prevalecer. Trágicamente, Gangel fue herido de muerte en los momentos finales de la batalla, pero su legado perduró, un testimonio del poder de la conciencia y la compasión. La batalla del castillo Iter, aunque poco conocida en los anales de la Segunda Guerra Mundial, se erige como un poderoso símbolo de unidad y coraje frente a probabilidades abrumadoras. Es una historia de alianzas improbables, de enemigos unidos en una causa común, de la humanidad triunfando sobre el odio. Es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros hay quienes defenderán lo que es correcto, quienes arriesgarán sus vidas para salvar a otros y quienes lucharán para hacer del mundo un lugar mejor. El castillo, con las cicatrices de la batalla pero aún en pie con orgullo, sirve como un conmovedor recordatorio de los acontecimientos de aquel fatídico día.
Es un lugar de peregrinaje para quienes buscan honrar la memoria de quienes lucharon y murieron allí. Un testimonio del espíritu perdurable de quienes se atrevieron a resistir la tiranía. Sección 9. Un símbolo duradero de unidad. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial se han desvanecido hace tiempo, pero la historia de la batalla del Castillo Iter sigue resonando, ofreciendo valiosas lecciones para nuestro tiempo. En un mundo a menudo dividido por la división y el conflicto, sirve como un recordatorio oportuno de que incluso los enemigos más acérrimos pueden encontrar puntos en común frente a una amenaza compartida. La batalla nos recuerda que el coraje y la compasión no están limitados por la nacionalidad, la ideología o el uniforme. Destaca la importancia de defender lo que es correcto, incluso cuando es peligroso hacerlo. Es una historia que celebra lo mejor de la humanidad, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede brillar y la luz puede emerger de las sombras. El legado de la batalla del Castillo Iter perdura, no solo en los libros de historia, sino en los corazones y las mentes de quienes aprecian la libertad y la unidad. Es una historia que merece ser contada y vuelta a contar. Un faro de esperanza en un mundo que a menudo parece envuelto en la oscuridad. Recordemos los sacrificios hechos por quienes lucharon en el Castillo Iter y dejemos que su coraje nos inspire a construir un mundo donde tales batallas ya no sean necesarias. Un mundo donde prevalezcan la paz y el entendimiento. A medida que navegamos por las complejidades del siglo XXI, enfrentándonos a nuevos desafíos y amenazas, inspirémonos en los héroes improbables del Castillo Iter. Recordemos que incluso frente a la adversidad, la unidad es posible, el coraje es esencial y la esperanza nunca debe extinguirse. La batalla por un mundo mejor continúa y las lecciones del Castillo Iter pueden guiarnos en nuestro camino.